Para analizar lo que son estos primeros casi 100 días de la nueva gestión de José Corral frente al municipio local. Decíamos también que la semana pasada ya iniciaron las sesiones ordinarias en el Consejo y por eso estamos con el presidente del órgano legislativo, Leonardo Simoniello. Leo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. ¿Qué balance se hace de esta primera gestión de José Corral, teniendo en cuenta que, bueno, ya una gestión previa que fue avalada por el voto popular y que, bueno, en estos casi primeros 100 días reafirma lo que se fue planteando en campaña? Sí, en realidad creo que hay dos características fundamentales. En primer lugar, que hay una continuidad en el intendente, por lo tanto se supone una continuidad en varias de las políticas. Y por otro lado, que estuvimos marcados por una inclemencia climática muy fuerte. Si uno compara los niveles del río durante estos tiempos y las posibilidades todavía que tenemos de seguir teniendo crecidas, podemos llegar a los niveles más históricos en cuanto a niveles extraordinarios. Esto sumado a las lluvias, el fenómeno del Niño, hace que tuvimos 2 o 3 meses complicados, anormales por decirlo. Si a esto se le agrega lo que fue la tormenta de viento que también sucedió con un montón de árboles caídos, la verdad que fueron dos o tres meses muy difíciles, muy raros, en donde cuesta mantener una planificación, porque estas son cosas extraordinarias. Si bien la crecida sabíamos que iba a venir, esto no quiere decir que no tengamos cuestiones o imprevistas o el tema de los evacuados, que también merecen un tratamiento especial. Es muy largo el tramo de estar amenazados por el río, por lo tanto esto también significa muchos problemas. Insisto, fue un inicio de gestión que a la vez es una continuidad, pero compleja. Uh-huh. En cuanto a las cosas nuevas, me parece que lo importante son los cumplimientos de los mensajes que tuvimos en campaña. El ejemplo claro está en poner énfasis en el tema del trabajo, con las escuelas de trabajo que ya estamos proyectándolas. Creo que vamos a tener ahora que atacarnos el tema de las calles, que si bien ya teníamos inconveniente con estas inclemencias climáticas, vamos a tener que afectar un poco más de recursos, de tiempo, y el tema hídrico que va a continuar por 2 o 3 meses. O sea, insisto, es algo anormal a la hora de poder hacer una evaluación. Es muy diferente a cualquier otro inicio, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo pensás que se plantea este año el Consejo Municipal, teniendo en cuenta que, bueno, hubo un recambio no solamente de nombres y apellidos, sino también de números en cuanto a la oposición y el oficialismo? Hoy la oposición tiene mayoría en el Consejo. ¿Cómo pensás esa dinámica? Bueno, a mí me parece algo muy normal para un lugar donde se discute. Yo estoy acostumbrado a este tipo de situaciones. A veces uno tiene mayoría, otras veces no. Pero lo importante es buscar los consensos. Por lo tanto, para algunos podrá ser algo más complejo. Yo realmente no lo veo así. Creo que también existe un tiempo de conocernos con muchos de los concejales de la oposición, otros menos, y creo que en los temas más importantes vamos a construir el consenso a través del diálogo. Este fue un consejo que aún con otras mayorías siempre prevaleció eso, es decir, el intendente o el gobierno de la ciudad ha tenido la mayoría de los mensajes sancionados, todos con modificaciones, absolutamente todos. Ha habido un trabajo desde el consejo constructivo, e inclusive, yo lo decía cuando estábamos con la mayoría, muchas veces desde la oposición se incorporaban medidas o artículos aun cuando no se votaran, es decir, siempre se trató de hacerlo mejor para la ciudad. Evidentemente hay puntos de vista diferentes que van a tener, una especie de discusión mucho más álgida, y está bien que así sea, pero en mi caso me parece fantástico, hacia la democracia. ¿Como la ley de descanso dominical? No, la ley de descanso dominical es otra cosa. Nosotros lo que planteamos durante estos últimos 2 años, y lo compartimos con sectores del justicialismo, es en primer lugar que la ley es mala,
la ley ha sido muy mala, cuestionable, que ha tenido muchos conflictos. En todos los lugares que hubo intereses que pudieron haber sido tocados, hubo conflictos judiciales, en algunos se resolvieron más, otros menos, pero el tema está ahí. Nosotros estuvimos todo este tiempo discutiendo con los distintos sectores. A mí me parece particularmente que en este caso y en este momento hay que ser muy cautos y tener mucho cuidado con las fuentes de trabajo. Conozco muchísimo lo que tiene que ver el tema del desarrollo, fundamentalmente del sector más que absorbe más trabajo del sector comercial, que es el supermercadismo, es decir, cómo se ha sobredimensionado en territorios, en horarios, para competir por una misma torta de consumo, porque el consumo no crece demasiado. Entonces hay que ser muy cautos porque hoy no nos sobra ninguna fuente de trabajo, al contrario, estamos en un momento difícil macroeconómico del país. Entonces creo que lo primero que tenemos que decir es que cualquier medida que tomemos tiene que afectar lo menos posible a la fuente laboral. Nosotros estamos dispuestos a discutir, estamos dispuestos a avanzar, particularmente tengo mi punto de vista, pero ni siquiera todo el bloque de la oposición o todo el bloque del oficialismo tienen una misma postura. Lo que pasa es que es un tema complejo. ¿Me ayudas a pensar en voz alta este proyecto? Es difícil tener una postura, me parece a mí, tajante sobre el tema, porque hay muchos intereses en juego. Intentando hacer un ping-pong de a quién le sirve, a quién no le sirve. A los grandes supermercados no les sirve estar ahí, no quieren, no están de acuerdo con que no los dejen vender los domingos. A los supermercados medianos sí les sirve porque dicen, yo no tengo que hacer el esfuerzo de tener que abrir y competir contra los grandes, que se me complica, digamos, hacer esta situación. A los chiquititos de los barrios, si cerrarían los grandes, les vendría bien, porque más o menos tendrían, pero los chiquititos del barrio nunca van a agarrar la compra ni semanal, ni la del mes y demás, porque, cerrar los domingos van a ir y la van a hacer en otro lado. A los empleados, hay algunos que les sirve no ir a trabajar los domingos, que son normalmente los empleados más grandes, los que ya tienen muchos años así, que tienen familia propia, hijos, marido, qué sé yo, estas cuestiones, pero a los más pibes tal vez sí les sirve porque es el día en donde hacen esa moneda de diferencia. ¿Coincidís más o menos con ese análisis? Sí, totalmente. Lo único que digo es que a los empresarios de supermercados más chicos, los nuestros, los que defendimos durante 20 años en esta ciudad, porque la verdad que somos una de las ciudades más defensoras del comercio local y de las cadenas locales, también se han sobredimensionado a la hora de tener que salir a competir los domingos. ¿Están de acuerdo con que se cierren los domingos los supermercadistas de acá? Sí, lo que pasa es que lo que tengo que ver en materia de lo que planteaba, bueno, si ese acuerdo significa que se caigan fuentes laborales. Y eso es lo que quería preguntar. Si decide avanzar sobre esto y se toma, ¿no tenés dudas de que se pierden fuentes de trabajo o no? Yo quiero un gran acuerdo, quiero que el gobierno provincial, ya que ahora avanza Rosario y que probablemente podamos avanzar en Santa Fe, convoque un gran acuerdo para preservar la fuente de trabajo, que no haya ninguna fuente de trabajo que se pierda en función de esta ley. Y esto que sea firmado no solo por los grandes, algunos extorsionadores, como conocemos, porque yo no estoy para nada de acuerdo con lo que ha hecho esta empresa, que ni la quiero nombrar, sino que la firmen todos, porque pero en realidad... La conozco. No la querés nombrar, pero yo te conozco. Y la conozco bastante bien. Sí, yo te conozco. A su vez se trata de los grandes players, de los grandes jugadores, que en este momento con el tema de inflación y suba de precios y cadenas se están quedando y están absorbiendo básicamente, y son uno de los motores también inflacionarios. Digo, viste, estas cosas me decís, bueno, de alguna manera es una medida que va en contra de un sector complejo también, digamos, pero es difícil dimensionar la pérdida de puestos de trabajo. Acá hay una gran verdad. Hay un sector muy grande del comercio que se ha visto víctima de toda esta voraz ocupación del mercado, porque eso es esto. Es decir, un supermercado tranquilamente podría estar cerrado un domingo, total, no pasa nada. El problema es que se ha avanzado sobre esto. Entonces han generado nuevos turnos. Una cosa es la torta que se vende, si se venden tantos millones en la ciudad de Santa Fe, pero la otra es el turno de quién va a prender la luz el domingo a la mañana, que ese sí es un puesto de trabajo. O sea, no tiene una vinculación directa.
la cantidad de cosas que se van a vender va a ser las mismas. El problema es que esto ha distribuido un poco más en turnos, tanto por los días, sino también por la ocupación que han hecho los supermercadistas de los territorios, sino porque es que se van abriendo supermercados en distintos barrios. Esto porque se ocupa el territorio. En realidad la torta es más o menos la misma. Se vende lo mismo, pero en distintos la única manera que tenemos de vender más es que vengan a comprar de otros lugares. Sí. ¿Cree usted en la posibilidad de alternativas? De que haya posibilidades que, por ejemplo, digo que no sea obligatorio, pero que... Es difícil. La ley es muy mala. La ley debió haber sido, si querían defender el descanso dominical, debió haber sido obligatoria. Y así es una ley que regula. Es muy difícil esto de que se regule de una manera en Santa Fe, otra en Nicón y demás. Pero además de esto, y esto hay que decirlo, por eso queremos ser cautos, y no digo no avanzar, que quede claro, capaz que los trabajadores de algunos supermercados no trabajen, puedan descansar, pero los trabajadores de comercios del shopping tengan que trabajar. Ni hablar del gastronómico, de la estación de servicio, que eso históricamente lo han hecho. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, este formato de shopping, que otras ciudades no lo tienen, que o están expresamente excepcionados en la propia ley, o seguramente cualquier ordenanza que se sancione va a excepcionarlos. Entonces se va a dar una cuestión también de no existir la igualdad. Por eso hay que ser muy cauto. Yo particularmente el modelo Venado Tuerto me parece interesante, un modelo que hasta el mediodía está abierto, es un modelo que parte al medio las diferencias, pero bueno, los tenemos que charlar. Por eso a mí nunca me gustó avanzar sobre una idea especial en esto, porque primero soy muy crítico de la ley, creo que los legisladores provinciales deberían retomarla y modificarla. En el caso de no sea así, estoy convocando a que se llegue a un acuerdo provincial para que no se caiga ninguna fuente de trabajo, y en ese marco decir, bueno, discutámoslo tranquilos, porque yo particularmente estoy de acuerdo con que en el criterio, el concepto, el espíritu del descanso dominical. Ahora también me pregunto, ¿se están cumpliendo las leyes laborales de fondo? ¿Se está pagando como se debe pagar un domingo, el doble? Entonces digo, en este tema nos metió la Nación hace 20 años cuando se desreguló. Se acordarán de Cavalieri, de todo lo que fue el decreto Cavallo y demás, de la desregulación. Bueno, ahí avanzamos. Bueno, hoy tenemos una situación. Tratar de retroceder de un día para el otro, situación que no lo ha hecho ni siquiera la Nación. La pregunta es, ¿por qué los mismos que presentaron la ley acá, y que yo la comparto, hablo en diputado, su grupo político o el kirchnerismo durante 12 años no pudo retroceder con esto? Porque es complicado. Héctor. No, lo saco un poquito a Simonielo de la cuestión del descanso dominical, que lo charlamos también hace unos días profusamente con Chuchi Molina, más o menos en la misma dirección, Leo, si no lo viste. El tren urbano, estuviste presente en la reunión entre los funcionarios y los concejales de la oposición, por si alguien no lo sabe, confirmamos que tu presencia ahí. Los concejales de la oposición... podría no estar... Claro, pero por ahí tuviste un imprevisto, viajaste, qué sé yo. Sabemos de tu constante participación en este tipo de reuniones. Ahora, los concejales de la oposición dicen que se invirtió 60 millones de pesos en el tren desde su compra hace 5 o 6 años. Estiman. Hacen un cálculo que les da 60 millones de pesos. Tal vez lo escuchaste ya en otro medio o acá. Calculan el costo operativo de la máquina, calculan el costo que representó exponer en condiciones las vías y otros ítems más que la verdad que nunca lo pusieron a consideración. Ese como un primer punto. Se invirtió 60 millones de pesos para un tranvía que anda mal y poco. Y en segundo lugar, vos que desde siempre, me acuerdo en el año 99, cuando hiciste la denuncia con Jorge Geno, tal vez antes, al sistema de transporte, que era tramposo. Dos antes y una después. Bueno, que era tramposo, que era mentiroso, que era malo, además, que siempre estuviste interesado por los sistemas de transporte urbanos en Santa Fe. ¿Te parece que esta es la mejor manera de ponerlo en funcionamiento? Bueno, vamos por parte. Lo de 60 millones es un número que no lo puedo ratificar porque inclusive fue una de las informaciones que quedaron los funcionarios en mandar la semana próxima o esta misma semana, por lo tanto es una valoración
de algunos concejales. Esos 60 millones, dentro de esos 60 millones hay 30 millones que tienen que ver con mejoramiento de los espacios públicos aledaños a las vías y a los sistemas de seguridad. Es decir, son los últimos 30 millones que invirtió, lo que fuere, el gobierno nacional a través de ese convenio que se firmó en el último tiempo con Randazzo. Pero sería 60 más o menos la cifra, ¿de acuerdo? Y no lo puedo decir, yo digo, hay 30 ahí, más los gastos, pero no parece llegar a ese número, pero no es solamente en el tema del tren urbano, sino el acondicionamiento de todos los espacios públicos que tienen que ver con los sectores aledaños a las vías. Es decir que ahí hay un mejoramiento también de lo que es la parte urbana de la ciudad, que no es menor, porque recordemos cómo estaban las vías hace 6, 7, 8 años, lo que era el Paseo Escalante, lo que eran los barrios divididos por vías. Pero te planteo esto, no es menor, es cierto que embellecer un espacio público siempre va a estar bien. Ahora, y si utilizamos en este caso... Pero si el tranvía no anda, porque pero ese es otro tema. Vos podés decir, mirá, yo embellecí una estación, pero la verdad tendría que haber cerrado tal vez o levantado el terreno en Alto Verde con esta plata. La verdad que hicimos mal en invertir acá. Este fue un dinero exactamente vinculado a este tema. Obviamente que yo querría que el tren urbano ande perfectamente y no hayamos tenido todos estos problemas que tenemos. Es más, a veces me sorprende que no le podamos encontrar la vuelta, pero estamos en un periodo experimental. Y esto que quede claro, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de servicio. Los trenes no funcionaban, salvo algunos trenes de cargas en Santa Fe. La ciudad de Santa Fe tiene un plan que tiene que ver con los ferrocarriles. Sabemos dónde, y esto por ordenanza está fijado, queremos que pasen los trenes de pasajeros y dónde queremos sacar los trenes de carga. Y esta es una prueba experimental, que puede salir mejor o puede salir peor. Yo creo que en este momento todo lo que tiene que ver con la infraestructura está bueno porque hemos recuperado mucha tierra. Creo que tenemos que encontrar la vuelta al tren que ande, pero si no anduviera exactamente como quisiéramos, yo apostaría a un tren urbano. Seguiría apostando a un sistema múltiple que no solo tenga los colectivos, sino también tenga el tren y capaz que otro. En realidad esto es un tranvía desde el punto de vista técnico, ¿no? Por el sistema de vehículo. Es un sistema de vehículo que es casi un auto, tiene hasta los mismos sistemas de frenado. Y demás. Tiene un motor de Honduras. Exactamente, o sea, yo apostaría que esto funcione. Lo que me parece que, y por eso saludábamos todo lo que fue la motivación que hubo en el último tiempo del gobierno anterior con respecto a los trenes y demás, si bien no nos tocó la mejor parte. Yo, creo en el tren, creo en la posibilidad de ocupar estas vías, porque estas vías si no servían para otra cosa, que no era lo que queríamos los santafesinos. Pregúntenle a los vecinos del Paseo Escalante, que esa es una vía que estaba en desuso, o el Puente Negro, cómo lo dejó esta gestión. Es decir, hay vías que tienen que servir para transporte de personas. Hay otras que están bien alejadas, que tienen que servir o deberían estar más alejadas para el transporte de carga. Y hay otras que tienen que servir para espacios públicos, porque ya la ciudad ha cambiado muchísimo. Pero no tenés ninguna crítica hacia el... Yo creo que todos estamos de acuerdo en que reactivar el tren en la ciudad es fantástico. Eso que no estoy diciendo que ojalá que funcionara. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo pero lo que digo es, ¿no tenés ninguna crítica sobre este tren que se compró? Este motor de duna. Es media culpa, digamos. No funciona. Evidentemente estuvimos durante muchos tiempos, llámese 5 o 6 años, esperando una autorización nacional. Te recordarán, este tren se había comprado en la misma época que ocupamos la estación Belgrano. ¿Cuándo se compró el tren? Sí. Más o menos en esa época. 2009. Sobre el cielo de la gestión estuvimos en un conflicto con la Nación muy fuerte. Sí. Inclusive a la Nación no le gustó que avanzáramos sobre la estación Belgrano. Nos pidieron que la devolviésemos en las mismas condiciones que estaba. Entonces ahí entramos en un conflicto muy grande y se compraron estas máquinas sin la autorización debida, o evidentemente sin la autorización. ¿Y cómo uno no va a tener esa crítica? O sea, ojalá los dos estados, en este caso municipal y provincial, nos hubiésemos puesto de acuerdo para que esto esté funcionando de otra manera. Eso va de suyo. De todas maneras, a pesar de todo esto, digo,
pensemos en que esta es una buena oportunidad. Capaz que no es y la tengamos que mejorar, pero lo del tren como utilización, como servicio público de transporte pasajero, es una instancia interesante. Leo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos, ¿le podríamos pedir que interceda por nosotros? Porque desde hace un tiempo queremos... se lo estamos pidiendo a todos los miembros del oficialismo. ¿Se puede traer a José Corral? Pero José no lo trae. Yo diría que... Mira, pero nosotros nos hacemos cargo. Lo ve tanto a Macri, no lo va a ver a nosotros. Que estamos acá a la vuelta prácticamente. Yo lo que puedo hacer es hablar con el intendente y decirle, pero bueno. Mirá, que hay unos pibes 4 o 5 papanatas que te quieren entrevistar. No, como papanatas. No. 5 chicos. Leo, muchísimas gracias. Gracias a usted.